Bien, tenemos otra cosa ahora, un principio que se llama principio de Pascal, este científico francés que estudió el tema de la hidráulica del siglo XVII. Y miremos lo siguiente, supongamos que yo tengo acá un cilindro y tengo una especie de émbolo arriba, ¿sabes lo que es émbolo? Es una especie de tapa que llena todo el cilindro y que tiene un pistón al cual yo puedo hacer fuerza, por ejemplo, para comprimir. Si no estoy haciendo ninguna fuerza, aquí voy a tener una presión P cero y acá tengo una presión cualquiera, ya sabemos eso, relacionada por esta ley. ¿Qué pasa si yo ahora aplico una fuerza determinada hacia abajo? Aumenta la presión en este punto en P0, que es la presión que tenía inicialmente, más una cierta delta P. Este delta P se transmite a todo el líquido sin cambios, siempre va a ser el mismo delta P. O sea que en este punto, ¿qué voy a tener entonces? La presión que tenía antes más el delta P. O sea, ven ustedes, el delta P es el mismo en todos los puntos. O sea que un incremento de presión se transmite en todo el líquido de la misma manera. No hay amortiguación, digamos, ni cambio. Eso dado por esta fórmula. Insisto entonces, si tengo P0 y ρ, GH lo mismo, o sea, la altura, la densidad y la gravedad la misma respecto a un punto de referencia, si esto aumenta entonces, la idea cuál es? Que si esto aumenta entonces un delta P, acá le sumo un delta P a una presión determinada, del otro lado también le voy a sumar la misma variación, aplicando sencillamente esta ley. Lógicamente, esto se llama principio de Pascal, pero es una aplicación de la ley esta general, ¿no? Pero bueno, Pascal lo descubrió empíricamente en ese momento. Una aplicación práctica del principio de Pascal es lo que se denomina prensa hidráulica, ¿m? Que es una máquina elemental, como tal cual de la palanca o la polea, ¿sí? Son máquinas elementales, ¿sí? Que lo que hace es, entonces, fíjense ustedes, eh, tengo acá un tubito pequeño y a través de un vaso comunicante otro un recipiente más grande. Sobre este pequeño pongo un émbolo y acá tengo otro émbolo, ¿no? Uno de área A pequeña y otro área A grande. Entonces, ¿cuál es la idea? Se hace una fuerza determinada sobre este émbolo, hacia abajo, ahí se produce un cambio de presión, como ustedes vimos recién, y ese cambio se transmite acá y obviamente si yo empujo esto intenta entonces ir para arriba. ¿No es así? Obviamente. Vamos a suponer que no lo logro, ¿no? Esto está trabado, solamente hago una fuerza, como el líquido es prácticamente incompresible, ya sabemos eso, no lo voy a poder comprimir, entonces, bueno, si esto está trabado, no lo voy a comprimir, solamente va a pasar la fuerza. Esto es, vamos a suponer al principio que no hay desplazamiento. La pregunta es cuánto vale esta fuerza que intenta entonces desplazar a este émbolo para arriba. ¿Sí? Si conozco esta y conozco las áreas, ¿cuánto vale esta fuerza? Bueno, aplicando el principio de Pascal, ¿qué decimos? Que al aplicar una fuerza acá hay una variación de presión debido a la fuerza dividido el área que estoy haciendo, ¿no es así? Además de la presión normal que había, la atmosférica, etcétera, estoy incrementando la presión con un delta P, que es entonces la fuerza dividido esta área. Del otro lado, ya sabemos, por el principio de Pascal, tiene que haber el mismo delta P. ¿Y ese delta P qué va a ser? Fuerza sobre un área más grande, la presión. Esos delta P son iguales, entonces acá simplemente despejo la fuerza. Fuerza es igual entonces a qué cosa? A la fuerza grande, ¿no? Esta es la fuerza pequeña que aplico acá por el cociente de las áreas. Entonces, acá vemos rápidamente que F es mayor que F si las áreas son distintas. Entonces, ¿qué gano acá? Es como una multiplicación de la fuerza. Por eso es una máquina simple. Logro multiplicar la fuerza. ¿Sí? Esto se usa en lo que se llama prensa hidráulica y hoy día también se usa, por ejemplo, en los frenos de los autos, ¿no? Aunque hay una bomba, antiguamente uno con el pie apretaba el freno y ¿qué pasa? Hay que hacer una fuerza grande sobre las campanas de la rueda para que frene, ¿no? Se imaginan que si fuera la misma fuerza que tengo que hacer yo sobre la campana, sería bastante difícil frenar un auto. Bueno, justamente pasa esto, ¿no? El pedal hace una fuerza en un tubito muy pequeño y esa fuerza se multiplica justamente y entonces logro frenar lo que son frenos hidráulicos justamente. ¿No es así? ¿Ok? También se puede hacer con aire, ¿no? Los camiones tienen frenos neumáticos que usan aire. Pero los coches normalmente tienen freno hidráulico. Por supuesto, más complicado, hay una bomba, ¿no? Para mejorar todo este proceso. Pero básicamente, digamos, el principio de funcionamiento físico es ese. ¿Sí? Vamos a ver ahora inmediatamente una cosa interesante. Si esto es así, uno dice, es mágico entonces esto. Logro multiplicar la fuerza y no gasté nada, ¿no? O sea que yo hago una fuerza acá pequeña y tengo una fuerza grande. Entonces, de la nada, ¿de dónde viene entonces la fuerza grande? De la nada. Vamos a ver un poquito qué pasa con trabajo y energía, ¿no? Que siempre
está involucrado. A ver, ¿será cierto que esta fuerza viene de la nada y puedo lograr una fuerza grande gratis? Veamos. Bien, para terminar con la frecuencia eólica, analicemos entonces desde el punto de vista del trabajo. Dijimos entonces, por esta expresión, que copio acá, que esta fuerza que aparece acá está como multiplicada, ¿verdad? Yo aplico una pequeña fuerza y debido a la diferencia de áreas, la fuerza de esta es grande. Bueno, la pregunta era, ¿eso es gratis? Veamos un poquito qué pasa desde el punto de vista del trabajo. Si rho es constante, fíjense lo que ocurre. Cuando yo oprimo una fuerza, vamos a suponer ahora que este émbolo baja un poco, ¿no? Y este sube. Si este émbolo baja, desplazo una cierta cantidad de líquido, que es un volumen determinado, V1, va a ser entonces el área del cilindro, vamos a suponer que es un cilindro para hacerlo sencillo, por el desplazamiento que sufrió el émbolo de la izquierda. El desplazamiento de ese es delta x1. Entonces, si este émbolo baja, este sube otra cantidad delta x2, ¿sí? Es un volumen este de líquido, V2, delta x2 por A, por el área grande, ¿sí? Bueno, si ρ es constante, entonces, ¿qué pasa con los volúmenes? Y son iguales, porque si el líquido es incompresible, yo bajo un volumen acá y este volumen tiene que ser igual a este volumen que está acá, porque si no fuera así, como ustedes se dan cuenta, el líquido se podría comprimir. Si fuera un gas, por ejemplo, no tendría por qué ser así. Pero en este caso, recuerden que estamos en líquidos, ρ es constante, entonces los volúmenes son iguales. Si los volúmenes son iguales, entonces delta x1 por A es igual a delta x2 por A grande. ¿Ven ustedes? Y entonces saco una relación entre delta x1 y delta x2, que veo que no son iguales, y delta x2 que va a ser delta x1 por la diferencia de áreas chiquitas sobre grande. O sea, delta x2 es menor que delta x1. Obvio. Si los volúmenes son iguales y esta área es menor que esta, el desplazamiento va a ser menor este que este. Es obvio, no que son inversos. Lo interesante de todo esto es que una vez que yo tengo la relación entre fuerzas, ¿no? Dijimos, fuerza grande, que es la fuerza pequeña multiplicada por este factor. El desplazamiento es al revés. Es el desplazamiento multiplicado por, fíjense, un factor inverso. O sea, y vamos a ver ahora entonces rápidamente que el factor es el mismo, inverso, que significa que tanto más grande es f grande que f chica, como tanto más chico es delta x2 respecto a delta x1. Para ver eso, calculemos el trabajo hecho por cada una de las fuerzas. El trabajo hecho por la fuerza F, la fuerza que aplico yo, por ejemplo, en el pedal de freno, ¿a qué es igual? La fuerza por delta x1, ¿no? Fuerza por desplazamiento. Supongamos que es constante la fuerza, entonces sencillo la ecuación. ¿Y cuál es el trabajo que hace el émbolo sobre algún sistema? Es la fuerza sobre, fuerza por delta x2, ¿sí? Si reemplazo ahora la fuerza grande por esto que está acá, ¿ven ustedes? F por A sobre A chiquito, eso es F. Y delta x2 por este valor, delta x1 por A sobre A grande, que esto que está acá, ¿qué va a pasar? Es lo que yo les decía entonces. La fuerza se incrementa debido a este factor, pero el desplazamiento se decrementa debido al mismo factor inverso. Entonces, el producto es igual. ¿Qué significa entonces? Que los trabajos son iguales. No hay misterio en esto. ¿Ok? No hay ningún misterio. Todas las máquinas simples funcionan así. Hay una diferencia de fuerzas, justamente que es lo que nos favorece, pero el trabajo hecho, para no violar el principio de conservación del trabajo y energía, es el mismo. Eso es necesario que sea así. No es una máquina esta que genera trabajo. No es una máquina activa, por eso son máquinas simples. Distinto sería si yo tengo una máquina que le echo combustible o algo por el estilo, o la enchufo, tiene electricidad, bueno, entonces estoy convirtiendo energía eléctrica o química en trabajo. Pero en este caso no hay, es una máquina pasiva, como ustedes ven. Todo el trabajo que se hace en una parte es el que se recibe en la otra. No hay ninguna diferencia de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿por qué se llama máquina simple y por qué nos favorece? Bueno, porque para nosotros es preferible, entonces, hacer una pequeña fuerza en una gran longitud, como ocurre acá. Estamos desplazando entonces el émbolo en una longitud grande, aunque la fuerza es pequeña, y del otro lado, ¿qué logramos? Logramos tener una gran fuerza, pero un desplazamiento menor. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después cuando veamos palanca, cuando veamos polea, que es así. En todas las llamadas máquinas simples ocurre esto. Las fuerzas son distintas, pero el trabajo siempre es el mismo. No se puede, digamos, obtener trabajo gratis de ninguna manera. ¿Ok?